Creo que en todos los aspectos. En sus grabaciones, el tiempo que pasaba en sus voces y logrando que fueran perfectas, todo era importante para ella. Y pasamos mucho tiempo juntos, en Nueva York, cuando ella se estaba recuperando de su anorexia. Y todo eso era parte de un deseo, de perfección para ella. Karen Carpenter no solo fue una de las voces más reconocibles de su tiempo, ella era el corazón y el alma de toda una generación de amantes de la música. Su voz tenía una suavidad que podía atravesar los días más difíciles, y sus canciones se sentían como un consuelo. Pero detrás del éxito, los aplausos y las luces del escenario, Karen se estaba deslizando lentamente hacia una vida llena de tristeza, aislamiento y batallas silenciosas que pocas personas llegaron a ver. Karen era una baterista, ¿verdad? Me parece increíble. ¿No sabía ella lo bien que cantaba? Sí lo sabía, pero escuchó historias que Bing Crosby se veía como un golfista que cantaba. Ajá. Y, Karen, por mucho que le encantara cantar, y obviamente era algo innato. A lo largo de los años, ha habido susurros, rumores sobre la presión familiar, el control sobre sus decisiones y luchas emocionales de las que nunca se habló completamente. Muchos fanáticos se han preguntado qué sucedió realmente detrás de las escenas. ¿Por qué alguien tan talentoso y querido enfrentó un dolor personal tan profundo? ¿Qué estaba pasando en su mundo cuando las cámaras no estaban rodando? Durante décadas, estas preguntas han permanecido mayormente sin respuesta. Pero ahora, su hermano Richard Carpenter, el hombre que estuvo a su lado en el escenario y la conocía mejor que nadie, finalmente está abriéndose. Ha decidido compartir la verdad, no solo como hermano, sino como alguien que fue testigo de su viaje de principio a fin. Se me acercó con una hoja de música y siempre debería llevar una copia de eso conmigo. Cada vez que hago una entrevista, es solo la canción tal como fue escrita, sin introducción, sin arreglo. Es solo, los compases, la melodía, la letra y los cambios básicos de acordes. Eso es todo. Entonces, ¿qué reveló exactamente Richard? ¿Por qué la vida de Karen, a pesar de su fama y talento, tomó un giro tan desgarrador? Quédate, porque las respuestas podrían sorprenderte. Estamos profundizando en la vida de Karen Carpenter, la música, las luchas y la verdad que ha estado oculta por demasiado tiempo. Karen Carpenter nació allí el 2 de marzo de 1950. 4 años antes, el 15 de octubre de 1946, nació su hermano Richard. Sus padres, Agnes Rohr y Harold Bertram Carpenter, no tenían una relación cálida y a menudo mantenían una distancia emocional de sus hijos. Karen frecuentemente se sentía ignorada en casa, especialmente porque Agnes claramente daba todo su afecto y apoyo a Richard. Su padre se destacaba en el hogar gracias a su amor por la música. Su enorme colección de discos, que abarcaba desde rock y jazz hasta soul y música clásica, dejó una fuerte impresión en ambos niños. Además de eso, se aseguró de que Richard y Karen tuvieran la oportunidad de aprender a tocar instrumentos desde una edad temprana. La habilidad musical de Richard se hizo evidente desde el principio. Comenzó con el acordeón y pronto hizo una transición fluida al piano. Karen, por otro lado, no tenía interés en actuar en ese momento. Simplemente le gustaba escuchar música, en silencio. No fue hasta que llegó a la escuela secundaria que poco a poco comenzó a disfrutar, cantar y tocar instrumentos. Aunque tenían las discusiones habituales que tienen los hermanos, Karen y Richard se mantuvieron cercanos a lo largo de los años. Karen tenía una personalidad divertida y le gustaba jugar al béisbol con los niños del vecindario. A menudo la elegían para los equipos antes que a Richard, lo que a veces lo molestaba. Con el tiempo, Agnes hizo su favoritismo aún más evidente. Siempre que Richard estaba molesto o frustrado, ella lo defendía con fuerza. Pero cuando las cosas salían mal, Karen era la que recibía la culpa. Para cuando Richard cumplió 16 años, sus habilidades con el piano estaban tan desarrolladas que la familia comenzó a ver la música como una verdadera carrera para él. Queriendo darle la mejor oportunidad de éxito, los Carpenter se mudaron al sur de California, en 1963. Karen no quería dejar atrás a sus amigos, pero su opinión fue pasada por alto durante la mudanza. El enfoque completo de la familia se trasladó a ayudar a Richard a lograr su sueño.
de convertirse en un músico profesional en su nuevo hogar. Richard pronto comenzó a actuar en locales, a veces mintiendo sobre su edad para eludir las restricciones legales. Karen, en un esfuerzo por evitar la clase de gimnasia, terminó uniéndose a la banda de la escuela, una elección que inesperadamente la llevó a enamorarse de tocar la batería. En 1965, Richard formó un grupo llamado el Richard Carpenter Trio, incorporando a Karen como la baterista y a Wes Jacobs en el bajo. Los hermanos a menudo chocaban, especialmente por el nombre de la banda. Richard se negó a incluir el nombre de Karen en el título. Aún así, el trío rápidamente ganó atención en la escena musical local con sus animadas versiones y las canciones originales de Richard. Las cosas tomaron un giro prometedor en 1966, cuando ganaron una importante competencia musical en California, lo que les consiguió un contrato con RCA Records. Pero las cosas no salieron como se planeó. Su estilo de jazz suave no pudo competir con la creciente ola de música rock que estaba tomando el control del país. El interés se desvaneció y RCA decidió cancelar el contrato. El grupo se disolvió silenciosamente poco después. Incluso con ese revés, Richard no se rindió. Formó una nueva banda llamada Spectrum, enfocándose más en las armonías vocales. Pero una vez más, no lograron causar impacto, y el grupo se desvaneció sin ganar mucha atención. Durante este periodo, Richard notó algo importante. La voz de Karen no solo era agradable, tenía una claridad rara. Comenzó a creer que su voz podría ser la clave de su éxito y la animó a convertirse en la cantante principal. En ese momento, Karen tenía 17 años y pesaba alrededor de 143 libras, unos 65 kilogramos, lo cual se consideraba ligeramente por encima de los estándares de belleza de esa época. Después de perder alrededor de 11 libras, 5 kilogramos mediante una dieta, la gente comenzó a comentar positivamente sobre su apariencia. Esa atención provocó una obsesión poco saludable con mantenerse delgada. Luego vino un punto de inflexión a principios de 1969. Un amigo envió su cinta de demostración a una conocida discográfica, y Herb Alpert, el famoso trompetista y cofundador de A&M Records, quedó profundamente impresionado por las emotivas voces de Karen. No dudó en firmarlos con la discográfica. Como Karen aún no tenía 21 años, sus padres tuvieron que confirmar el contrato. Su álbum debut, Offering, fue lanzado el 9 de octubre de 1969, con Richard a cargo de la mayoría de las voces principales. Sin embargo, el álbum no tuvo un buen desempeño comercial, lo que generó preocupaciones en A&M sobre su potencial. Incluso con la presión para dejarlos, Herb Alpert no perdió la confianza. Su fe en su talento les dio otra oportunidad, lo que allanó el camino para que The Carpenters se convirtieran eventualmente en uno de los dúos musicales más queridos de su tiempo. Además de producir, Alpert también jugó un papel clave en guiar su carrera temprana y ayudarlos a alcanzar una audiencia más amplia. Alpert, quien estaba casado con la cantante Lani Hall, conocida por sus canciones como Corazón y Katanas con Camilo Sesto, tenía la música profundamente arraigada en su vida. Una de las cosas más importantes que hizo por The Carpenters fue darles una canción que se convertiría en su firma, They Long to Be, Close to You. Varios artistas conocidos, incluidos Richard Chamberlain, Dionne Warwick, Dusty Springfield e incluso el propio Alpert, la habían grabado antes, pero ninguno la había convertido en un éxito. Alpert sentía que Richard y Karen podían aportar algo nuevo a la canción, y tenía razón. Aunque el dúo estaba dudoso al principio, siguieron adelante y grabaron su versión. La canción fue lanzada el 14 de mayo de 1970 y rápidamente captó la atención del público. En menos de 6 meses, Close to You vendió 3 millones de copias y alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, el 25 de julio de 1970. Su éxito no terminó ahí. Más tarde ese año, Richard se inspiró en un jingle de un comercial de bodas que escuchó en la televisión. Convirtió esa breve melodía en una canción completa titulada We've Only Just Begun, capturando la emoción de los nuevos comienzos en el amor. Solo 3 meses después de su primer éxito, la canción fue lanzada el 21 de agosto de 1970 y se convirtió en otro gran éxito. Subió al número 2 en el Billboard Hot 100, justo detrás del clásico de Simon and Garfunkel,
Bridge Over Troubled Water, y llegó a vender más de 1 millón de copias. En 1971, la canción también les ganó 2 importantes premios Grammy. Solo un año después de comenzar discretamente, The Carpenters alcanzaron la fama internacional, ganando tanto un gran reconocimiento como un creciente éxito financiero. Su segundo álbum de estudio, Close to You, lanzado en agosto de 1970, incluyó varias canciones exitosas y resonó instantáneamente con oyentes de todas partes. Casi de inmediato, Close to You se convirtió en un gran éxito y ayudó a consolidar el estatus de The Carpenters en el mundo de la música pop. A medida que su fama continuaba creciendo, Karen Carpenter lanzó For All We Know el 15 de enero de 1971. La suave melodía tocó muchos corazones y subió en el Billboard Hot 100, alcanzando el número 3 y sumando a su creciente reputación. Poco después, el 23 de abril de 1971, The Carpenters siguieron con Rainy Days and Mondays, que subió al número 2. Después de eso, su emotiva balada, Superstar, también alcanzó el número 2, demostrando su fuerte capacidad para crear música emocional que conectaba con la gente. Estas destacadas canciones fueron incluidas en el tercer álbum de estudio de The Carpenters, que salió el 14 de mayo de 1971. Este también fue el primer álbum en presentar el ahora conocido logo de The Carpenters, un símbolo que más tarde se convertiría en un elemento estrechamente ligado a su identidad. Aunque la voz de Karen era la fuerza impulsora detrás del dúo, ella generalmente prefería quedarse detrás de la batería durante los shows en vivo. Richard y los otros miembros de la banda solían ser más visibles, mientras Karen permanecía sentada. Pero esta configuración fue criticada a principios de 1971, ya que los fans y críticos comenzaron a pedir un cambio. Finalmente, Richard accedió y Karen comenzó a tomar el centro del escenario, permitiendo que su voz y presencia fueran completamente vistas. A partir de entonces, la visibilidad de Karen aumentó y poco a poco se convirtió en la cara Mo de The Carpenters. El 19 de junio de 1972, el dúo alcanzó un nuevo nivel creativo, con el lanzamiento de Goodbye to Love, una canción que rápidamente se hizo popular. Una parte clave de la pista fue el solo de guitarra fuzz de Richard, que fue visto como audaz y diferente de su estilo habitual. Esa sección de guitarra ayudó a que Goodbye to Love se convirtiera en una de las primeras baladas de poder conocidas, influyendo en cómo evolucionaría el género. La canción apareció en su cuarto álbum de estudio, A Song for You, que fue lanzado en el mismo mes, y se convirtió en uno de sus discos más emblemáticos. El álbum produjo varias canciones exitosas más. Hurting Each Other subió al número 2. It's Going to Take Some Time alcanzó el número 12 y Top of the World llegó al número 1. Incluso personas en el gobierno tomaron nota de su creciente fama. El 1 de agosto de 1972, The Carpenters actuaron en la Casa Blanca, tras recibir una invitación personal del presidente Nixon. Este momento importante los colocó en el centro de atención nacional. En el escenario, representaban lo que muchos veían como la imagen ideal del éxito americano: pulidos, elegantes y profundamente admirados. Sin embargo, detrás de escena, sus luchas privadas contaban una historia muy diferente de la que su música retrataba. Para lidiar con su insomnio, Richard comenzó a usar metacualona, un sedante que era legal en los Estados Unidos en ese momento. Lo que comenzó como una forma de ayudarlo a dormir, eventualmente se convirtió en una adicción seria que comenzó a controlar su vida. El mismo fármaco más tarde se hizo ampliamente conocido, por el lobo de Wall Street, donde se dejaron claras sus peligros. Al mismo tiempo, Karen desarrolló una creciente obsesión con su peso que fue desencadenada por un artículo cruel y una foto poco favorecedora. Los comentarios duros afectaron profundamente su confianza y la empujaron a un ciclo de dietas extremas y problemas de imagen corporal poco saludables. Incluso mientras luchaba con la adicción, Richard logró mantenerse enfocado en su trabajo. Canalizó su energía en su música, creyendo que apoyar el talento de Karen podría ayudarles a superar cualquier dificultad. Su dedicación dio frutos. El 1 de mayo de 1973, lanzaron el álbum Now and Then, que aseguró aún más el lugar de The Carpenters en la cima de las listas de música.
A medida que su fama continuaba creciendo, la salud de Karen comenzó a deteriorarse silenciosamente. Para 1974, su peso había bajado a solo 99 libras, o alrededor de 45 kilogramos. Mantuvo su condición oculta a través de rutinas privadas y una creciente obsesión por mantener el control. La joven, que una vez fue enérgica y radiante, comenzó a desvanecerse físicamente. Su cuerpo se debilitaba con cada día que pasaba. Mientras instaba a Richard a buscar ayuda para sus problemas, ella evitaba enfrentar los suyos. Insistía en que el estrés era la razón de su apariencia, pero la causa real era mucho más grave. En aquel entonces, la anorexia nerviosa no se entendía bien, y Karen lidiaba con ella en silencio. Cubría su condición con capas de ropa durante los eventos públicos. Los fanáticos veían a una intérprete segura en el escenario, pero no tenían idea de cuánto le estaba costando. En privado, su salud seguía empeorando. Sin embargo, The Carpenters continuaron, lanzando Horizon el 6 de junio de 1975. Comenzaron a difundirse rumores, con muchos fanáticos y medios de comunicación asumiendo que la delgada figura de Karen se debía al cáncer. En su esfuerzo continuo por perder peso, comenzó a abusar del jarabe Ivac, sin darse cuenta del peligro adicional que traía a su ya frágil cuerpo. Lamentablemente, su familia no estaba completamente al tanto de la magnitud de su sufrimiento. Para 1976, su séptimo álbum, A Kind of Hush, salió el 11 de junio, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que sus discos anteriores. Aún así, el dúo ya había dejado su huella en la historia de la música, con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo. La voz de Karen era tanto emocional como inquietante, de una manera que conmovió a millones, ganándose un lugar entre las cantantes femeninas más queridas de su tiempo. Pero detrás de la fama y la admiración, había un vacío en la vida de Karen que el éxito no podía llenar. Tuvo relaciones con varios hombres conocidos, pero el amor nunca parecía durar. Luego, a principios de la década de 1980, conoció a Thomas James Burris, un desarrollador inmobiliario que era 9 años mayor que ella. Sus caminos se cruzaron en un restaurante de moda, y Burris llamó la atención de Karen con su presencia segura y pulida. Sin embargo, detrás de su encanto, Burris escondía un problema serio. Estaba ahogado en deudas y buscaba una salida. Karen, que se sentía emocionalmente frágil y deseaba una conexión genuina, rápidamente se enamoró de él. No mucho después, Burris le propuso matrimonio, y comenzaron a planear una boda lujosa para el 31 de agosto de 1980, en el Crystal Room del Beverly Hills Hotel. A los 30 años, Karen creía que finalmente había encontrado la vida hogareña estable y amorosa que siempre había deseado. Pero solo unos días antes de la boda, sus esperanzas se desmoronaron cuando Burris admitió que se había sometido a una vasectomía y no podía tener hijos. Devastada y sin saber qué hacer, Karen quería cancelar la boda, pero su madre se opuso firmemente a la idea, diciendo que era demasiado tarde para cancelar con todo ya arreglado, y los invitados. Deseando la aprobación de su madre, Karen siguió adelante con la boda, aunque su corazón ya no estaba en ello. Esa elección resultó ser un punto de inflexión desgarrador. Poco después de casarse, Burris comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Rápidamente comenzó a gastar el dinero de Karen de manera imprudente, derrochando grandes sumas en artículos caros y lujos. Además de eso, no solo la trataba mal a nivel emocional, sino que también era físicamente abusivo, arrastrándola a un período oscuro y doloroso. En menos de un año, la situación se volvió insoportable, y Karen decidió terminar el matrimonio. Aunque se fue, el daño emocional permaneció con ella. Su salud, ya frágil, comenzó a deteriorarse más rápidamente. Se obsesionó con mantenerse delgada y comenzó a tomar medidas extremas para mantener su peso bajo. Aumentó su uso de laxantes a niveles peligrosos, tomando hasta 90 pastillas cada noche, y abusó de la medicina para la tiroides, con la esperanza de acelerar su metabolismo. Cuanto más intentaba controlar su cuerpo, más se le escapaban las cosas de las manos. Para 1981, ya no era algo que pudiera ocultarse. Al darse cuenta de que ya no podía enfrentarlo sola, Karen decidió buscar tratamiento profesional. A pesar de las objeciones de su familia,
Fue a Nueva York para reunirse con Stephen Levin, un especialista en trastornos alimentarios. Por un corto tiempo, parecía que finalmente estaba progresando. Pero justo cuando las cosas parecían estar mejorando, todo dio un giro repentino y desgarrador. Los últimos días de Karen Carpenter fueron una dolorosa mezcla de pequeña esperanza y dura realidad. Después de años de luchar silenciosamente contra la anorexia, había llegado a un punto en el que la ayuda psicológica ya no era opcional. Viendo lo grave que se habían vuelto las cosas, Levin organizó una sesión de terapia, que incluyó a su hermano, Richard, y a su madre, Agnes. No se centró solo en el tratamiento médico. Enfatizó que lo que Karen más necesitaba era apoyo emocional. Richard, siempre cuidando de su hermana, habló abiertamente sobre sus preocupaciones e hizo todo lo posible para mostrar cuánto le importaba. Pero lo que más dolió fue la fría reacción de su madre. El amor que Karen había anhelado toda su vida seguía sintiéndose inalcanzable. El silencio de Agnes en ese momento fue más doloroso que cualquier palabra dura. Para septiembre de 1982, el cuerpo de Karen había comenzado a colapsar, por completo. Fue ingresada en el hospital Lenox Hill en Nueva York, donde los médicos intentaron ayudarla dándole nutrición intravenosa, para ayudarla a ganar peso rápidamente. Pero el tratamiento que se suponía debía salvarla se convirtió en otro peligro. Su cuerpo, debilitado tras años de no recibir suficiente nutrición, no pudo manejar el cambio repentino. Su corazón, ya desgastado por años de autoinanición, estaba al borde del colapso. Incluso mientras lidiaba con tanto dolor y fatiga, Karen no se alejó de su amor por la música. Su última actuación tuvo lugar el 17 de diciembre de 1982 en la escuela Buckley, en Sherman Oaks, California. Nadie en la audiencia ese día podría haber sabido que estaban presenciando la última aparición de una voz que una vez tocó a millones. Entonces, ¿qué piensas sobre los altibajos de la vida de Karen Carpenter? ¿Ha cambiado la perspectiva de Richard la forma en que la ves? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias emocionales y Wayne Hills, no contadas como esta.